¿Cuáles son las cartas Pokémon más bonitas y emblemáticas del hobby? ¿Cuáles son las cartas más increíbles de cada era? Hoy vamos a responder a esta pregunta que nos ha dejado Panquerina mientras abrimos unos sobres, te enseño un mail day que te prometí que llegaría y hacemos un sorteo. Lo bonito es subjetivo, pero lo emblemático no lo es. Así que te voy a hablar acerca de las cartas más top de cada era en cuanto a tipología y aparte te daré mi opinión personal en cuanto a las que más me gustan. Incluso además te iré enseñando algunas cartitas que tengo en mi colección y que están entre mis favoritas. ¡Vamos allá! Vídeo patrocinado por Card Market, Cards for All, Next Grading Universe y la comunidad de Patreon del Camino del Coleccionista. Te esperamos allí. Vamos a seguir abriendo, como en otras sesiones de la mesa, esta cajita de Paldea de Ball y así ya la rematamos. Vamos a hablar de 12 eras, así que vamos a abrir 12 sobres, que son los que nos quedan aquí en esta Booster Box. Realmente habría 13 eras, pero bueno, he juntado dos que tienen sentido para que nos llegue, ahora lo verás. Como siempre tenemos a mano, que vamos a abrir, las Penny Slips. Yo ya sabes que utilizo las de Gemloader, que puedes encontrar en gemloader.com con un 15% de descuento utilizando el código CROSS. Sacamos unas cuantas, las dejo por aquí y escogemos el que va a ser el primero de los sobres mientras te hablo de la primera era de Pokémon, que fue Original Series. Que esta era va desde base set hasta Team Rocket. Y aquí las cartas emblemáticas y las chase cards eran simplemente las cartas holo, las holográficas, las primeras chase cards del hobby. Y realmente, si tenemos que hablar de emblemática, pues no podríamos seleccionar otra que el Charizard de base set, porque probablemente es que sea la carta más emblemática del hobby entero, ya no solo de esta era. Y eso que Jungla y Fósil, por ejemplo, nos trajeron justo los sets que venían después, nos permitieron ver el resto de los 150 Pokémon en carta que no habían salido en base set. Pero para mí, mi carta favorita está en Team Rocket, que nos trajo la primera pequeña revolución, que fue este Dark Raichu. Fíjate, el patrón Cosmos Holo este es una barbaridad. Y esta fue la primera carta rara secreta del hobby. Y esta es probablemente mi favorita de toda esta Original Series, si tengo que elegir una. Después de la Original Series vino la serie de los Gym, ¿no? Con Gym Heroes y Gym Challenge. Y aquí la revolución fueron los Pokémon de entrenador. Y hay una que marcó la diferencia ligeramente porque fue Rocket's Mewtwo, porque fue la primera carta con 3 ataques que tuvimos en el hobby. Aunque mi favorita no es esa, sino esta que te voy a enseñar ahora, que es este Blains Charizard, que me enamoró de niño, como muchas otras cartas, pero este lo tengo muy grabado en la mente, me parece un cartonazo, aunque bueno, esta era nos ha dejado muy buenas cartas, como el Gengar de Sabrina. A mí uno que me marcó muchísimo, muchísimo, fue el Rocket Scyther, muchísimo de pequeño, me marcó mucho esa carta. Bien, tercer sobre, tercera era, entramos en la era Neo. Aquí entraban Neo Genesis, Discovery, Revelation y Neo Destiny, ¿no? Aquí llegó la segunda generación de Pokémon y unas de las cartas más emblemáticas del hobby, que son las cartas Shining. Dos de ellas llegaron en Neo Revelation, ya al final de la era, y en el último set de la era, las 8 restantes. Son 10 cartas Shining en total. Te voy a enseñar las que fueron las dos primeras. No dejamos de tener sobres en blanco, pero bueno, ya tocarán las cosas. Aquí están las dos primeras cartas. De hecho, van así. Shining Magikarp y Shining Gyarados. Son cartonazos increíbles. Estas son las dos primeras cartas Shining que hubo en Pokémon TCG. Y además, precisamente, Gyarados es mi carta favorita. O sea, una de mis cartas, seguro que está en el top 3 de mis cartas favoritas dentro del hobby, en total. O sea, me parece, y además es como que ataca directamente a la nostalgia. No sé si te acuerdas del Pokémon Plata y Oro, cuando ibas allí al lago y estaba ese Shining Gyarados y tú ibas con la barca. Una pasada. Voy a traer el resto de cartas. Y así lo dejamos aquí, ¿no? Para que sigas, para que veas un poquito de dónde ha ido la era. O sea, de cómo van pasando las eras del hobby, para que tengas una ligera idea. Aunque no traigo cartas de todas, apartamos aquí un poquito los sobres. Y de hecho no olvidemos que aparte de la Shining, en esta era encontramos algunas de las cartas rookie, primeras apariciones, de Pokémon muy queridos y que son auténticas joyas, como por ejemplo la de Lugia, que todo el mundo la conoce, la de Ho-Ho, que me parece un escándalo. Ho-Ho es mi legendario favorito, y me parece un escándalo de carta, esta es su carta rookie, o la de Umbreon, el auténtico Umbreon que sale ahí detrás con la luna detrás. Ese es el auténtico Umbreon. Y también la rookie card de Espeon, que me parece una locura. Neo Discovery,
Fíjate qué cartas más preciosas. Esta era tiene un encanto increíble y la segunda generación todos sabemos que ha marcado muy fuerte en muchas personas. Así que bueno, para mí Neo es Neo. Luego tenemos la era E-Card, que es la última era ya que manejó Wizard of the Coast, la última que imprimieron ellos. Y tiene Expeditions, Aquapolis y Skyris, ¿no? Las E-Card traían la particularidad de que tenían un lector en el lateral que podía leerse con la Game Boy y lo que les dio un diseño distinto. Ahora te enseñaré, pero bueno, nos traen otro de los grandes emblemas vintage, que son las cartas Crystal. O sea, Lugia y Charizard probablemente se baten en duelo por ser las más codiciadas entre los coleccionistas, otro sobre el blanco, pero mi favorita probablemente sea Ho-Ho, por ser mi legendario favorito, y la que tengo es esta, que también es un escándalo, que es el Nidoking Crystal de Aquapolis. Fíjate qué maravilla. Tema Nidoking ahora poniéndose más de moda con el Giovanni's Nidoking que vemos en el nuevo set de Destined Rivals. Bueno, un escándalo de cartas. Estaría bien que nos tocase un hit ya, aunque sea una EX. Precisamente ahora vamos a ver, llegamos a la era EX, que va desde Rubí Zafiro hasta Power Creepers. Aquí las eras ya empiezan a tener algunos sets más. Y así como la era empieza con las cartas EX como novedad, a mitad de era, con Team Rocket Returns, vemos llegar a otras de las cartas más emblemáticas del hobby, que son las cartas Gold Star. 27 cartas que salían del recuadro de la imagen. Te voy a ir dejando por aquí alguna en pantalla. Lo que representaba una auténtica innovación en el diseño de la época. Otro sobre blanco. Algunas de las más queridas por los coleccionistas serían Rayquaza, Charizard o Umbreon, pero mi favorita personalmente es Pikachu. O sea, Pikachu con su pose me parece total. Son algunas de las cartas más caras y raras de todo el set, o sea, de todo el hobby, y son auténticos tesoros. Y llegamos a Diamante y Perla y Platino, que son las dos que he querido juntar. Realmente, teóricamente son dos eras, pero bueno, tiene todo el sentido porque las 6 cartas son las mismas. Y esto va, pues, Diamante y Perla desde base set Platino, Diamante y Perla hasta Stormfront, y luego Platino base hasta Rumble. Pues las Ghostal dieron el paso a las Level X, con un diseño muy similar, saliendo del recuadro, pese a que algunas son igual de raras o más raras que algunas Ghoststars, no reciben tanto cariño. Aunque a mí me tienen enamorado. Pero claro, no fueron las primeras con ese diseño saliendo del recuadro, y eso supongo que les ha pasado factura. Otro sobre blanco, ¿qué le pasa a esta booster? Al final, ser la primera en algo es muy importante aquí en el hobby, y las Level X pues quedaron en un segundo plano al ser las Goldstar las primeras que salieron del recuadro y son las que se han quedado como realmente emblemáticas. Para mí, hay bastantes Level X. Para mí es muy difícil encontrar o elegir una favorita, pero probablemente sea este Raichu, que me parece espectacular, espectacular. O sea, me parece increíble. Pero, por ejemplo, tenemos otras que te voy enseñando. Como por ejemplo, estas son de las 3 que más me gustan. El Gengar Level X, Snorlax Level X y Rayquaza Level X, que es el Rayquaza C, ya de la parte de Special Pokémon, como ves aquí SP. Fíjate, este era Pokémon de entrenador. Muy guay, o sea, estas cartas me parecen locuras, locuras. Además, mira, fíjate, no sé si te lo sabías ya, pero yo utilizo también los top loaders de Gem Loader. Y esta es su innovación, que son las Pull Tab, que tú dejas así, y esto es una penny que lleva una pequeña pestañita que hace que puedas guardar y sacar y meter tus cartas en los top loaders sin ninguna dificultad, sin hacerte daño en los dedos, sin darle así golpes y que la carta salga volando despedida. Te lo recomiendo, ya sabes que también puedes encontrarlos en gemloader.com y comprarlos con un 15% de descuento utilizando el código CROSS. Creo que aquí las ves bien. Y venga, ahora sí tiene que salir un hit. Llegamos ya a la era de Heart Gold Soul Silver, uno de los juegos más top que yo he jugado de Pokémon, que va desde base set Heart Gold Soul Silver hasta Call of Legends. Y aquí aparecen las cartas Legend, las leyendas. Cartas que formaban una uniendo dos partes. Mi favorita de este tipo es la de Ho-Ho, porque aparte de ser mi Pokémon el legendario favorito, es muy impactante el arte. Y además, es cierto que es una pena porque estas cartas Legend eclipsaron, madre mía, otro sobre vacío, a otra tipología de carta novedosa que no volvimos a ver aparecer después en el hobby, que son las cartas Prime. Te dejo aquí alguna que otra y mientras te enseño algunas de Pokémon quizá menos emblemáticos. Aunque bueno, Slowking a mí es un Pokémon que me chifla. Estas son las cartas Prime, tienen su encanto. También es como una especie de encanto siniestro, agradable, con un recuadro. No sé, es una cosa. También son únicas porque son únicas de esta era y no volvieron a aparecer.
Y antes de pasar a la parte del hobby donde todo parece dar un tumbo que nos encamina hacia las cartas que tenemos hoy en día, déjame contarte, tal y como te prometí hace unas cuantas sesiones de la mesa, que ha llegado mi Blastoise First Edition base set en español que te dije que iba a enviar a Next Grading Universe. Con además alguna otra sorpresita, empresa a la que estaré enviando mis cartas que quiero graduadas por pura protección. Y ahora vas a ver por qué. Déjame recoger esto y te lo enseño. Bien, aquí está mi cajita de Next Grading. Obviamente esto ya lo había abierto. Todo iba como muy bien protegido. Cada uno de los slabs metido en una caja con precinto de seguridad para que sepas si alguien lo hubiera abierto. Aquí te mandan pues a todo el mundo pues como una especie de certificado de tu garantía de certificación. Te explican un poquito que hay distintos niveles y distintos colores que le pueden poner a tus cartas según lo que sean. Pues si es una primera edición tiene un recuadro verde, o sea, una pestañita verde. Si es una primera aparición tiene otra cosita. Y esto está guay porque es al final como si tuvieras medallas del ejército dentro de la carta. Entonces, obviamente había chuches, había un montón de cosas. Y fíjate, ahora te enseñaré esto. Aquí está el Blastoise que envié, que ha vuelto con estos grados. Corners 9.6, Edges 8,5, Centering 9,7 y Surface 9,5. ¡Oh! Un 9,5. Y fíjate que además tiene dos pestañitas que le han puesto de First Edition y primera aparición. ¡Qué pasada de carta! Y si te preguntas por qué he elegido a Next Grading es porque las cartas que envié solo por proteger, Next Grading está muy por delante en cuanto a ninguna otra empresa. Es verdad que si buscas revalorización del activo, liquidez, pues siempre vas a tener que ir a PSA o cosas así, pero sí, es pura colección. Algo que lo tienes solo para coleccionar y guardarlo. De verdad, la robustez, o sea, lo robusto de esta carcasa es increíble. Además, está muy chulo porque tiene un montón de cosas. Una no te puedo enseñar porque es como un NFC, pero estoy grabando aquí con el móvil. Entonces, si pones el móvil aquí, te hace pipim y te sale pues todas las estadísticas de la carta, el grado, todo esto, su pop, todo eso, te sale. Luego además tiene doble sellado, que se nota muchísimo. Hay otras empresas que hacen así, suena como... O sea, de hecho se han visto ahora muchas cositas. En empresas americanas incluso que han dejado bastante que desear para las marcas. Además también tiene esta cinta de antifalsificación, es esto. Cuando tú rompes, esto tiras y tú ya nunca vas a poder usar esta label. ¿Qué quiere decir? Que no vas a poder meter esto con otro Blastoise e intentar estafar a alguien. Tiene muchas medidas, pero sobre todo es la robustez, me parece. Es más sólida, pero al mismo tiempo mantiene el estándar de PSA y BGS en cuanto a tamaño, que eso para mí es muy, muy, muy importante para poder acomodar todas tus slabs en el mismo sitio. Muy contento y sobre todo muy contento con la nota que vuelve. Feliz, feliz. Luego me mandaron estas cositas. Que esto es, aparte, Next Grading, aparte de cartas, gradea Funkos, gradea videojuegos, gradea revistas, también gradea sobres. Fíjate, esto es el sobre de Assassin's Creed, de Universe Beyond, de Magic the Gathering. De verdad que lo robusto de estas carcasas, sí, o sea, si quieres gradear sobres, es que no te recomendaría ninguna otra empresa. Pero vamos, ninguna. Fíjate esto, que es una joya, esto es una joya. Esto es un sobre de Batman Returns de Topps de 1991, un wax pack. Esto es gordísimo, fíjate. Pero es que además es que es sólido como una roca. O sea, me parece que en cuanto a protección, esta empresa está a años luz de cualquier otra, pero a años luz. Entonces, recojo esto, que eso tenía muchas ganas de enseñártelo. Vamos a dejar el Blastoise por aquí, para que nos haga compañía con el resto de cartas que ahora volveremos a colocar. Y ahora, antes de seguir, vamos con el sorteo, que viene de la mano de cardsforall.shop en colaboración con nuestro canal, empresa que ha entrado revolucionándolo todo y garantizando los precios más bajos del mercado. Si encuentras algo más barato en otro sitio, en el momento que compres, te devuelven la diferencia. En el link de su Instagram, que te voy a dejar abajo en la descripción, encontrarás un enlace que pone Rock, Paper, Scissors, que es para jugar un piedra, papel o tijera digital con un robot, que representa a los scalpers como que quieres vencerlos y tal. Gana, porque acabarás haciéndolo porque tienes intentos infinitos, y entrarás en un sorteo mensual de productos sellado. Y el ganador se va a anunciar aquí, el mes que viene, en el próximo episodio de La Mesa. Así que deja un me gusta, suscríbete para no perdértelo, y de paso deja aquí abajo alguna duda que quieres que respondamos en el próximo episodio, en el que revelaremos el ganador, al igual que estamos resolviendo hoy la de Panquerina, de cuáles son las cartas más bonitas y emblemáticas del hobby. Entonces, sigamos con ello, te dejo los enlaces tanto de Next Grading, de la web y Instagram, y de Cards for All también para que puedas participar en el sorteo y echar un ojo a sus web. Así que bueno, seguimos. Bien, las he vuelto a colocar porque me parece que estaba quedando muy bien la representación del hobby, este paseo por toda la historia de Pokémon TCG, colocando ahora obviamente a Blastoise en primera fila, porque era el primero base set. Entonces, ahora llegamos ya con este sobre que sí o sí tiene que tener un hit.
Llegamos a la era de blanco y negro, que va desde base blanco y negro hasta Legendary Treasures. Aparte de ser el mejor videojuego de la franquicia probablemente, que ayudó a levantar el interés por el TCG que llevaba años en sus peores momentos, de lejos, trajo una novedad absoluta, que eran las cartas Full Art. Cartas de diseño entero que fueron la base que ha ido luego revolucionando o evolucionando hasta las Chase Card que tenemos hoy en día. Y las dos primeras fueron Zekrom y Reshiram. Madre mía, que tenemos otro sobre vacío. Zekrom te lo he puesto en pantalla, pero aquí está el Reshiram. Es una carta preciosa. Que por cierto se han basado en ellas para sacar la nueva rareza que tendremos en el set basado en la quinta generación que nos llegará en verano, pero del lado opuesto. O sea, Zekrom y Reshiram en el original están en esta posición, uno mirando para allá, y estas salen del revés. De verdad que estas son cartas mega top. Fíjate, porque, fíjate, o sea, aquí tengo otra. Este es el Groudon Full Art de Dark Explorers. Fíjate qué encanto más, o sea, totalmente distinto al de las fulas de hoy en día. Esto es un pepino, o sea, me parece espectacular. Espectacular, es una de mis cartas favoritas de Groudon, si no mi favorita. Dos cartas increíbles estas dos. Y si me tengo que quedar con una favorita realmente es con Reshiram, porque yo soy muy de cartas rookies y primeras apariciones, y estas, al ser las primeras full art, pues son una parte muy importante del hobby. Nos quedan 4 sobres, ahora sí que sí, tenemos que abrir algo. Cuando llegamos a la era XY, que XY va desde XY base hasta Evolutions. Aquí es donde realmente las cartas Full Art, el diseño de las cartas Full Art, alcanzó su máximo clímax en cuanto a diseño. Y desde entonces la verdad es que solo ha ido hacia abajo. Aparecieron, por ejemplo, las cartas Break también, pero no tuvieron mucho éxito. Y las Full Art dominaron la era, o al menos al principio, en la primera etapa de toda la generación de XY. Porque supuestamente las cartas secretas eran las auténticas Chase Cards, pero al principio solo eran como calcos de otras cartas del set, pero les metían un reborde dorado. Madre mía, ¿cómo puede ser que tengamos tanto set, tanto sobre vacío? Y sí que fue al final de la era que ya empezaron a recibir estas cartas raras secretas el diseño exclusivo, ¿no? Todo empezó con Ancient Origins, con los 3 mega legendarios de tercera generación, que me parecen sublimes, con unos diseños muy impactantes, y luego continuó con Breakthrough y el resto de sets. Y Breakthrough, por ejemplo, nos trajo estos dos Mewtwo y X secretos, que son una pasada, muy chulos. Te lo enseño también por aquí. Pero si tengo que elegir una carta favorita, va a ser una Full Art. Aún así, va a ser una Full Art. Que es el Gengar EX de Phantom Forces, que me parece espectacular, espectacular. Llevamos 9 sobres y 0 hits. Si esto hubiera sido una ETB hubiera sido un auténtico desastre. Pero venga, aún tenemos 3 para cambiar la suerte. Aunque bueno, no es lo importante hoy. Ya empezamos a hablar, o llegamos a Sun and Moon, que va desde Sol y Luna base hasta Cosmic Eclipse, que fue un set espectacular. Y aquí llegaron las primeras cartas Rainbow, que algo que no acabo de entusiasmar a la mayoría de coleccionistas conforme pasaron unos cuantos sets con ellas por ser demasiado parecidas a primera vista. Ahora te voy a enseñar alguna, porque a mí sí que me gustan. Pero bueno, con Team Up llegaron las Tag Team y sus artes alternativas, que se convirtieron en el auténtico estandarte de la era, y al frente es el Latios y Latias GX, permanece como uno de los emblemas de toda la era moderna. Madre mía, otro sobre vacío. Y te enseño las Rainbow, estas son algunas de las que más me gustan precisamente de Team Up. Aquí tienes a Gengar y Mimikyu GX, Latias y Latias, y Eevee y Snorlax. Son cartas muy chulas, pero es eso, es como que si pones un carpesano lleno de esta, un álbum, pues la gente lo veía como ya muy repetitivo. Entonces, una vez tiene gracia, dos también, pero la gente dice, llevamos una era entera con esto, luego pasaron también a espada y escudo, y eso no gustó demasiado. Pero bueno, a mí son cartas que me gustan. A ver dónde las podemos colocar. Las colocamos por aquí. Pero si yo tengo que elegir una favorita, seguramente sea alguna de las Tag Team ilustradas por Mitsuhiro Arita. Quizá la de los 3 pájaros legendarios, por ejemplo, aunque te dejo aquí alguna más en pantalla. Me parece de lo mejorcito y además eran bastante comunes. Penúltimo sobre. Llegamos a espada y escudo, que fue desde espada y escudo base set hasta Crown Zenith, uno de los mejores sets que se ha impreso jamás. Y si hablamos de Latios y Latias GX como uno de los emblemas de la era moderna que acabamos de decir, pues quizá por delante solo tenga a una carta que llegó en Evolving Skies, que es Umbreon VMAX alternativa, el llamado Mumbreon. Y aparte de las alternativas, como esa, o Giratina V, Lugia V, o Gengar VMAX, por ejemplo, llegaron las Trainer y Galarian Gallery, que son cartas preciosas, con diseños sublimes, que hicieron de la era una espectacular. Madre mía, que volvemos a tener un sobre vacío.
No me lo puedo creer, pero bueno, mi favorita posiblemente sea el Arceus V-Star dorado de Crown Zenith. Un diseño imponente y precioso que me hubiese gustado ese diseño dorado que hubiese continuado. Pero bueno, algo tenía que tener ese set de especial que fue uno de los mejores impresos. Así que bueno, ese diseño se quedó solo con los 4 dioses en ese set. Pero de verdad, ojalá vuelvan porque me parecen diseños increíbles. Y llegamos a la era actual. La era actual y al último sobre. Vamos a ver Last Pack Magic. Last Pack Magic. Tiene que haber algo aquí. Entonces, Escarlata y Púrpura va desde Escarlata y Púrpura base hasta ahora mismo Destined Rivals, que saldrá en pocas semanas. Y luego, bueno, tendremos set blanco y negro y demás. No podemos negar que esta era nos ha regalado diseños preciosos, gracias a los cuales parece que no hay un set malo. Las Special Illustration Rare han tomado el puesto de Chase Cards, aunque ciertas Illustration Rare, como Magikarp de Paldeable, han pedido protagonismo. Y vemos, o veremos, qué carta realmente acaba como la auténtica reina de esta era. Y por el puesto compiten cartonazos como el Pikachu, el Greninja, el Bubble Mew, hay 2 Charizard EX, está el nuevo... ¡Vamos! ¡Last Pack Magic! ¡Oh, doble! Habla de vía estos 12 sobres. Miss Magius Illustration Rare. Qué preciosa esta carta que parece un cuadro. Y luego tenemos a Noivern EX. Las protegemos con nuestras Penny Sleeves de Gemloader. Oye, este Miss Magius es precioso, es precioso. Menos mal que nos ha salido algo. Pero te decía que también está el nuevo Umbreon, entonces llegarán pronto también, por ejemplo, el Mewtwo de Giovanni, en breve pidiendo paso. Mi favorita posiblemente sea el Charizard EX de Paldean Fates, carta que por cierto abrimos en la serie Cómo coleccionar Pokémon TCG, donde hablamos acerca de todos los problemas y dificultades en los que, o con los que puede toparse un coleccionista a la hora de coleccionar, y en la que montamos una colección desde cero durante 13 meses. Te voy a dejar aquí la serie para que la veas ahora, si no la has visto ya, pero dime, ¿cuál es tu carta favorita de Escarlata y Púrpura? ¿Cuál crees que se llevará el puesto más alto del podio cuando la era acabe? Te leo, un abrazo, gracias por estar aquí y te veo en la serie.